presentamos 24 horas Central. Buenas noches. Bruselas fue sacudida hoy martes por el peor ataque terrorista de su historia. Al menos 34 muertos y más de 200 personas heridas dejaron 3 explosiones, 2 en el aeropuerto de esa ciudad y otra en la estación del metro Maastricht. El grupo terrorista Estado Islámico se adjudicó el ataque donde, según las últimas informaciones que nos llegan desde Bélgica, no habría víctimas chilenas. Vamos de inmediato a Bruselas con nuestra corresponsal Rosa Montoya. Buenas noches. Como pueden imaginar, Bruselas y Bélgica en general se encuentran en un estado de consternación, de dolor y de incertidumbre. De dolor por las pérdidas humanas, dolor por la pérdida del familiar, del amigo. La verdad es que la situación durante el día ha sido bastante extraña, bastante compleja. Empezamos con la noticia de los atentados en el aeropuerto de Zaventem y en el metro de Malbec. A partir de ahí se establece el nivel de alerta máxima, nivel 4. Esto significa más policías en las calles, más militares, las escuelas cerradas, los lugares públicos, restaurantes cerrados, los edificios de trabajo cerrados. Se recomienda a la gente de permanecer en sus casas y aquellos que alcanzaron a llegar hasta los edificios de trabajo, hasta sus lugares de trabajo, a las escuelas o universidades, se les pidió que se quedaran dentro. Durante el día se cerraron metros, se cancelaron los servicios de bus, el transporte público, fue la incertidumbre total. A partir de las 4 o 5 de la tarde se reabrieron los servicios de transporte público poco a poco. Algunas líneas comenzaron a funcionar nuevamente. Los trenes fue la misma historia. En el caso de los trenes que van hacia Londres, por ejemplo, estos también se habían cancelado. Los trenes rápidos Thalys a Francia también fueron anulados. La situación se ha desarrollado de esta manera, no sabemos muy bien cómo. Hemos vivido momentos de incertidumbre, de gran incertidumbre. Las autoridades locales empezaron a pedir a la prensa que no informara sobre los lugares donde se estaban realizando las redadas para que no se interfiriera con las investigaciones que se están llevando a cabo. Por lo tanto, la información que recibimos fue bastante parcial, bastante imprecisa. Hoy se habla en este momento de un máximo de 40 muertos aproximadamente entre los dos atentados, más de 200 heridos. Y las investigaciones continúan. Esa es la situación que se está viviendo en este momento en Bruselas. Algunos regresaban y otros partían a sus vacaciones de Semana Santa, hasta que escucharon un estallido que cambió todos sus planes. Rápidamente dejaron de lado sus equipajes, otros se aferraron a sus seres queridos y solo pensaron en correr. Así quedó el aeropuerto Zaventem de Bruselas, luego de que 2 artefactos explosivos detonaran durante la mañana en la capital de Bélgica. De forma urgente, todos los pasajeros que se encontraban en el recinto debieron evacuar. 1 hora y media después, cuando el país aún no se reponía del shock, en otro punto de la ciudad se vivirían escenas parecidas. Esta vez el objetivo fue la estación de metro de Malbec, muy cerca de donde se encuentran las instituciones de la Unión Europea. Ataques que en total dejarían al menos 30 víctimas fatales y 200 heridos. Una tragedia que llevó a las autoridades a decretar nivel de alerta terrorista máxima, a cerrar la red de transporte público y a cancelar vuelos. Fui al baño y después de 5 minutos se escuchó una explosión y se cayó todo el cielo. Salí y a los segundos se escuchó una segunda explosión y todo se vino a negro. Todos lloraban y vimos humo. La explosión fue muy fuerte. No se sintió como algo que simplemente cayera al suelo. Fue mucho más que eso. Quedamos en shock.
fue realmente atemorizante. En ese momento hubo pánico, empezaron a caer pedazos del cielo del aeropuerto y la gente comenzó a correr hacia todos lados, incluso dejando sus maletas botadas, y yo creo que todo el mundo corrió hacia la calle. Desde un principio la Fiscalía dijo que se trataba de ataques suicidas. Una vez más, el autodenominado Estado Islámico atacaba a un país de la coalición internacional que combate a ese grupo extremista. Las cámaras de seguridad del aeropuerto captaron a 3 sospechosos que llevaban guantes negros en una de sus manos, presuntamente para ocultar los detonadores de sus chalecos explosivos. 2 se autoinmolaron y ahora la policía sigue la pista de un tercer atacante que se fugó. Una bandera de ISIS, productos químicos y bombas con clavos fueron algunos de los elementos que encontraron en los operativos que se realizaron. Pasó lo que temíamos. Nuestro país y nuestros ciudadanos han sido golpeados por ataques ciegos, violentos y cobardes. Nuestros pensamientos están con las víctimas, sus familias y nuestros compatriotas que esperan noticias de sus seres queridos. En este momento oscuro para nuestro país, ahora más que nunca, les quiero pedir calma y mostrar solidaridad. El hecho ocurre 4 días después de la captura de Salah Abdeslam, el principal sospechoso por los atentados del 13 de noviembre en París, que fue detenido la semana pasada durante una redada en el barrio de Molenbeek. Esa zona es considerada un santuario de grupos radicales, en el país de Europa que aporta la mayor cantidad de yihadistas per cápita, con 40 por millón de habitantes. Quiero expresar mi solidaridad al pueblo y las autoridades belgas. Nuestros pensamientos están con ellos y compartimos su dolor. Estamos enfrentando una amenaza global que requiere una respuesta global. Francia y Bélgica están unidos una vez más por el horror. Le he asegurado al gobierno belga que tendrán todo nuestro apoyo para lo que sea necesario. Los atacantes son enemigos de todos los valores de Europa. Nuestra fortaleza reside en nuestra unidad, lo que explica por qué nuestras sociedades libres serán más fuertes que el terrorismo. Queremos desde Chile enviar nuestras condolencias a la familia de los fallecidos y de los heridos de estos cobardes atentados y nuestro apoyo y solidaridad con el gobierno de Bélgica. Alemania, Francia, Reino Unido y Estados Unidos son algunos de los países que han reforzado su seguridad en aeropuertos, estaciones de tren y metro a partir de las explosiones en Bruselas. Mientras en distintos lugares de Bélgica salieron a las calles para rendir tributo a las víctimas de los atentados. Los colores de la bandera belga iluminaron la puerta de Brandenburgo en Berlín y la Fontana di Trevi en Roma. Lo mismo hizo la Torre Eiffel en París, la misma ciudad que hace 4 meses fue testigo de la crueldad del terrorismo y que hoy solidariza en este nuevo ataque que enluta a Europa. Difícil encontrar las razones por qué hay personas que atentan. Un niño le pregunta a uno por qué pasa esto y uno no tiene mucha respuesta que darle, porque no es razonable. Bueno, estos no son atentados aislados tampoco. El Estado Islámico que se adjudicó esta masacre ha hecho mella en el viejo continente, produce mucho miedo, y no solo allí. Bueno, tal como los últimos atentados que se han registrado en Europa. Efectivamente, los atentados que hemos experimentado hoy en Bruselas forman parte de una serie de ataques terroristas que se están experimentando en Europa hace ya más de 10 años. Recordemos que en el año 2004 Madrid fue afectado en la estación de metro Atocha por un ataque terrorista que dejó a varios heridos y varios muertos. El año pasado, ya en Francia, a principios de año, Charlie Hebdo también fue atacado a causa de unas caricaturas contra Alá. A fines del año pasado, en noviembre, tuvimos los atentados múltiples en el Bataclan, el Stade y otros lugares de París. Este año nos ha tocado a nosotros, acá en Bélgica, donde la población está realmente en una situación de consternación, pero no olvidemos que no solo está ocurriendo aquí en Europa, los atentados también se han realizado en otros lugares, en África, en países árabes como Túnez, por ejemplo, donde existe una gran cantidad de turistas europeos. Turquía, donde también llegan muchos turistas europeos. Así es que no se circunscribe solamente a la región de Europa, también se está llegando a otros lugares del mundo. La vulnerabilidad está aquí, está presente y la estamos sintiendo.
Bueno, ahí estaba el despacho de nuestra corresponsal, Rosa Montoya. Sin duda que Europa y el mundo está viviendo una nueva situación de inseguridad, producto del Estado Islámico, que puede atacar en cualquier lugar, como lo estábamos viendo. ¿Habrá que acostumbrarse a los atentados como el de hoy? Es la pregunta que todos nos hacemos en la cabeza. Más de 400 muertos en poco más de 10 años por el terrorismo islámico en Europa y el viejo continente a merced del extremismo, con 2.000 combatientes del ISIS en sus fronteras, de regreso tras combatir en Siria e Irak. Amaro Gómez Pablos y Juan Pacheco con algunas causas y repercusiones del ataque de hoy. La capital de la Unión Europea es también la capital del yihadismo en el viejo continente. Es donde se planifican los ataques como el de París, donde se encontraba su supuesto cerebro y donde se recluta y concentra la mayor cantidad de extremistas. Este es un atentado tanto a Bélgica como a Europa. Es un atentado contra Bélgica porque evidentemente Bélgica forma parte de la UE, pero un atentado en general contra Europa porque ataca los principios europeos. Thank you very much. Thank you for your kind words. Thank you for your strong message of support to... La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, no pudo contener sus lágrimas en la conferencia de prensa. With all peace-loving nations Estamos unidos, ha dicho. El mensaje en toda Europa es claro. Minutos de silencio, banderas a media asta y una frase común. Todos somos Bruselas. Los ataques fueron en Bélgica, pero pudieron haber sido en Gran Bretaña, Francia, Alemania o en cualquier lugar de Europa. Debemos permanecer unidos contra los terroristas y asegurarnos que nunca puedan vencer. La radicalización del Islam tiene las calles de Bruselas como un estado de guerra. Cerca de 2.000 combatientes que han peleado en Irak y Siria hoy están de regreso en Europa, entrenados y tramando ataques. En la víspera de Semana Santa, el grado de alerta ha sido elevado a los máximos niveles. Me está diciendo que Bruselas es un punto neurálgico. Sí, efectivamente. Y por X motivo se ha elegido como capital de Europa. Y capital del yihadismo. En Europa. En Europa, por el momento, pareciera ser que es así. Con 516 combatientes, Bélgica, pese a su pequeño tamaño, es el país que más extremistas ha aportado al Estado Islámico en Europa. ¿Por qué tanta radicalización? Porque Bruselas... Bélgica está en una posición geográfica muy favorable a los movimientos fáciles, a salir y entrar de Bélgica y de Bruselas, tener conexión rápida, sin controles, porque ellos son parte del espacio Schengen, por lo tanto no hay controles fronterizos, y moverse rápido, en 1 hora y cuarto, en tren rápido, están en París, o en 1 hora 40 están en Londres. O sea, las conexiones y la movilidad es muy fácil. Segundo, esto mismo ha permitido también que haya un contrabando de armas muy fuerte. Una muestra de la población carcelaria en Francia, Gran Bretaña y Bélgica da muestra de la falta de integración o marginalidad de las comunidades musulmanas y quizá el fácil llamado del terrorismo a la hora de reclutar. Solo el 12% de la población de Francia profesa el Islam, pero el 70% de la población penal es musulmana. En Gran Bretaña, los musulmanes representan un 5%, pero en las cárceles de alta seguridad son un 44%. Y en Bélgica, 6% de la población reza a Mahoma, pero 45% de los presos en sus cárceles son musulmanes. Atocha fue el peor atentado terrorista en Madrid, con 191 muertos y más de 1.800 heridos. Un año después, en el 2005, Londres sufriría el peor ataque terrorista de su historia, con atacantes suicidas en el metro y un autobús. Después vendría una sucesión de ataques dispersos a la población judía, con niños y rabinos asesinados. El ataque en el semanario Charlie Hebdo y después 130 civiles muertos en las calles de París. ¿Es Europa más vulnerable? Se lo preguntamos al actual embajador de Finlandia en Chile, presidente permanente del Comité de Gestión de Crisis y Planificación.
es obligatorio, a mi juicio personal, de que trabajemos aún más juntos. Se necesita más coordinación, más estructuras comunes, porque si los terroristas también saben jugar, son 28, entonces se juega 1 contra 1, pero cuando somos más unidos, entonces más difícil será. A diferencia de Estados Unidos, el viejo continente no ha sido capaz de formular una política centralizada para combatir el terrorismo. El talón de Aquiles de la Unión Europea es encontrar una respuesta común a una amenaza que los aqueja a todos. Y los terroristas lo saben. ¿Quiénes son los autores directos de estos atentados? ¿Cómo fue que lo hicieron? Preguntas que se han ido aclarando poco a poco con el correr de las horas. Clave ha resultado esta imagen que divulgó la policía belga obtenida de las cámaras de seguridad del aeropuerto de Bruselas. En ella aparecen 3 hombres llevando carros portaequipajes. El primer detalle es que los 2 vestidos con polerón negro tienen en sus manos guantes, en sus manos izquierdas. Se supone que eran los atacantes suicidas que así ocultaban sus detonadores de los chalecos bomba. El hombre de la derecha, con gorro y chaqueta de color crudo, fue visto saliendo, corriendo del edificio tras la explosión y podría haber sido quien instaló la tercera bomba que fue desactivada por los equipos antiterroristas. En este momento, este hombre es el más buscado de Europa. El drama de Bruselas ha causado varias reflexiones alrededor del mundo. Es el tema indudable del día, el tema doloroso. Uno de los debates que se ve en las redes sociales tiene que ver con la eventual posible prevención de este tipo de ataques. Bueno, en el fanpage de 24horas.cl preguntamos, ¿crees que atentados como los de Bruselas son posibles de evitar? La respuesta es dividida. Un 43% cree que sí hay manera de detener estos ataques, mientras que el 57% piensa lo contrario. Y volvemos a noticias de nuestro país. Tras la marcha que realizó este martes, la CUT anunció nuevos paros y movilizaciones si el gobierno elige la política de la moderación. Una advertencia que llega en medio de la recta final de la reforma laboral que genera diferencias entre el gobierno y los trabajadores. La plata, ¿dónde está? El señor ministro la tiene guardada. Yolanda baila sus 86 años en medio de la marcha de la CUT. Ella y sus colegas protestan por la deuda histórica de los profesores. ¡Ahora ya! ¡Ahora ya! Cuando nos pasaron a la municipalidad, nos pasaron con 0 pesos y además no nos aumentaron el sueldo que correspondía. Así que es plata nuestra que nos tienen guardada y que nos la quieren entregar. El paro y marcha nacional convocada por la CUT coincide con la recta final en la tramitación de la reforma laboral, pero no es la única demanda de los trabajadores. Todos los compañeros que han jubilado por la miseria que han sacado, hasta mi señora que 44 años trabajando y sacan una miserable de 170 lucas. Los asistentes de la educación somos los que tenemos los sueldos más bajos en cuanto a educación. ¡Escucha! ¡Esta es nuestra lucha! La reforma de la salud, el plebiscito de la Constitución. Los profesores jubilados tienen unas pensiones paupérrimas y eso debiera alguna vez con gobiernos conscientes mejorando. En su discurso, la presidenta de la CUT emplazó directamente al gobierno frente a la reforma laboral. Rechazan los artículos sobre la posibilidad de realizar las adecuaciones necesarias en las empresas con trabajadores en huelga y la voluntariedad de la negociación interempresas. Si aquí algunos pretenden seguir imponiendo la política de la moderación y la contención, que lo escuchen bien claro, van a tener un segundo paro de Arica a Punta Arenas diciéndoles no más. Ellos entre lo que pedían era que se avanzara en la reforma y nosotros estamos haciendo un esfuerzo de verdad histórico por avanzar en una reforma que es necesaria para nuestro país. También hubo manifestaciones en distintas regiones del país. La de Valparaíso llamó especialmente la atención por la presencia de diputados comunistas, quienes forman parte de la coalición de gobierno pero rechazan las modificaciones impulsadas por la moneda a la reforma laboral. No se puede estar con un pie en la moneda y un pie en la Alameda.
Aquí la democracia cristiana responde con su lealtad, con su disciplina, con sus votos. Me parece, digamos, que son absolutamente acomodados a tratar de descalificar la conducta consecuente de los parlamentarios, en este caso el Partido Comunista. La reforma podría ser despachada esta semana por la Cámara y posiblemente se irá a una comisión mixta para zanjar las diferencias, un debate que condicionará la relación de la CUT con el gobierno en 2016. Que cualquiera se querría. De fiscal a víctima de los delincuentes y por partida doble, el fiscal antidrogas de Puente Alto, Alex Cortés, fue asaltado anoche por un grupo de delincuentes que lo amenazaron delante de sus pequeños hijos. Le robaron el vehículo y la placa del Ministerio Público. 5 años han pasado desde este asalto, uno en que una violenta banda decidió asaltar esta estación de servicios de Puente Alto. Entre sus víctimas, este cliente, no uno cualquiera, un fiscal antidrogas de la zona sur, Alex Cortés. En esa oportunidad fue apuntado con una pistola hechiza. Se llevaron su celular y dinero. Este lunes, cerca de las 9 de la noche, mientras iba en su camioneta con sus hijos de 17 años, fue nuevamente víctima de la delincuencia. Por parte de sujetos jóvenes, los cuales iban premunidos de armas de fuego cortas, intimidando al funcionario en la vía pública. Fuera de cámara, el fiscal de la zona sur relató que llegó hasta este almacén de barrio. Cuando ya estaba listo para salir, un auto bloqueó su paso. De él bajaron 3 delincuentes menores de edad. Otros quedaron al interior del vehículo. Lo atendí, fui a buscar vuelto y cuando volví me dijo me robaron el auto. Llamé a carabinero. Como los hijos del fiscal estaban al interior de la camioneta, él tuvo que ceder el vehículo, solicitando que lo dejaran bajar a los pequeños. La mañana de este martes, el vehículo apareció en la comuna de Macul. Estaba en una suerte de invernando, porque estos vehículos por lo general son utilizados en otros hechos delictivos. Pero el fiscal Cortés no es el único que ha sufrido con los delincuentes. La semana pasada en Coquimbo, su colega Claudio Correa fue intimidado junto a su familia al interior de su casa por una banda organizada de antisociales. La familia estuvo 20 minutos amenazada, pero no contentos con llevarse especies y vehículos, los delincuentes secuestraron por al menos 1 kilómetro a la esposa del fiscal. Delitos que fueron cometidos en su mayoría por menores de edad, por lo que el gobierno pidió a 6 ministerios crear un plan de intervención en estos casos. Hechos que, según el fiscal nacional, son cada vez más reiterativos. Internacional. Bueno, y hoy sucedió algo que hasta hace muy poco tiempo, pero muy poco tiempo, era inimaginable en Cuba. Poder ver un discurso del presidente norteamericano por televisión. Bueno, es lo que ocurrió hoy en La Habana y allí está Consuelo Saavedra para contarnos de esta última jornada de Barack Obama en ese lugar. Consuelo, buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Las expectativas eran altas y se cumplieron por la televisión, por la radio. Esta mañana en Cuba todo el mundo parecía estar pendiente de las palabras que pronunció el presidente Barack Obama en el Teatro Nacional Alicia Alonso. Fue un mensaje donde admitió varios errores y donde invitó a mirar hacia el futuro en términos de las relaciones cubano-estadounidenses. La bestia, como llaman al auto en que circula el presidente de Estados Unidos, avanzó rauda a las 10 de la mañana por el malecón rumbo al Teatro Nacional de La Habana, donde el presidente Barack Obama daría un histórico discurso al pueblo de Cuba. A esa misma hora, en medio de estrictas medidas de seguridad, los disidentes al gobierno de Raúl Castro comenzaban a llegar a la embajada estadounidense para sostener horas más tarde su esperada reunión con el mandatario. En el Teatro Nacional, ante una audiencia encabezada por Raúl Castro, el presidente Obama dedicó sus primeras palabras a los atentados en Bélgica. Haremos todo lo necesario para apoyar a Bélgica, nuestro amigo y aliado, para que los responsables enfrenten a la justicia. En su casa del barrio El Vedado, Ileana Yarza seguía emocionada la histórica transmisión televisiva. La gente más presente que ha tenido Estados Unidos. Las 2 de la tarde. El pasado jueves, esta mujer de 76 años tuvo la sorpresa de recibir una carta del mismísimo presidente Obama, la que llegó en el primer vuelo de correo directo en 50 años entre Estados Unidos y Cuba. Tener tiempo para disfrutar una taza de café cubano. Sinceramente, Barack Obama. He venido aquí para enterrar el último vestigio de la Guerra Fría en América.
En su discurso en el Teatro Nacional, el presidente Obama subrayó el objetivo de su visita a Cuba. Habló del orgullo cubano, de que ambos países deben concentrarse en lo que los une para mirar al futuro y también de la importancia de la democracia. Aplaudido en varias oportunidades, Obama también hizo un llamado al perdón entre los cubanos. Es tiempo de levantar el embargo. Pero incluso si levantáramos el embargo mañana, los cubanos no podrían desarrollar todo su potencial si aquí en Cuba no continúan los cambios. La reconciliación entre los cubanos, entre los hijos y nietos de la revolución y los hijos y nietos del exilio, es fundamental para el futuro de Cuba. Como la mayoría de los cubanos, Ileana Yarza tuvo palabras de elogio para el discurso. Es un discurso sabio, es un discurso con mucha fe hacia el futuro, fe en su país, fe en el nuestro. Es un discurso que abordó el tema del perdón. Avanzada la mañana, los curiosos se agrupaban ahora en las afueras de la Embajada de Estados Unidos, donde el presidente Obama conversaba con opositores a Raúl Castro. El derecho de Dios, todos tenemos derecho a poder intercambiar opiniones con cualquier presidente, ya sea Obama o con cualquier presidente. No tengo criterio para darle respuesta sobre eso. Me parece que en una sociedad tiene que haber varias voces y que exista la posibilidad de que cada cual exprese su opinión. Fueron 13 los opositores que pudieron reunirse con Barack Obama y otras autoridades estadounidenses para discutir sobre la falta de libertades civiles en la isla. Bueno, gracias. A la hora de evaluar, 2 de los participantes se mostraron conformes, al menos por haber sido escuchados. Desde nuestra posición dijimos que lamentablemente nuestra perspectiva de que el régimen se iba a comportar más represivo porque se iba a sentir más legitimado se ha visto en la realidad, y que en este momento estamos viviendo durante la visita del presidente una especie de festival represivo. La líder de las Damas de Blanco, sin embargo, no cree que la visita de Obama signifique un verdadero cambio para la isla. El presidente Barack Obama entró en una Cuba reprimida y se va con una Cuba reprimida. Barack Obama vino aquí y para mí, yo pienso que es histórico para el gobierno cubano, pero no es histórico para el pueblo de Cuba. Ileana Yarza, en cambio, es optimista, a pesar de que Barack Obama no tuvo el tiempo para tomarse con ella el café del que le había hablado en su carta. Mi corazón me dice que algún día me lo voy a tomar con él, y mi corazón no se equivoca. Quizás la señora Ileana pueda cumplir su sueño algún día. Por la tarde, en su última actividad aquí en Cuba, el presidente Barack Obama fue al juego de pelota, al partido de béisbol entre los Tampa Bay Rays, que ganaron, y la selección nacional de Cuba. Un juego que tenía mucho simbolismo porque tenía que ver con esta intención del presidente Barack Obama también de subrayar no solo lo político y lo económico y el embargo en términos de la relación entre Cuba y Estados Unidos, sino también aquellos lazos culturales, emocionales que unen a ambos países. En el partido estaba también Raúl Castro, quien luego fue al aeropuerto a despedir al presidente Barack Obama y su comitiva. A esta hora, el presidente de los Estados Unidos viaja hacia Argentina. Su visita a ese país va a coincidir con el aniversario número 40 del golpe de Estado. Muy buenas noches. Y ponga atención a las siguientes imágenes, porque un joven grabó con su teléfono celular el momento en que un delincuente trata de evadir el control de carabineros, pero de una forma muy peculiar. Manejó un auto robado por una quebrada en Renca. Carabineros ya tenía acorralado al ladrón, pero lo que pasó después no estaba en sus planes. En una maniobra desesperada, el conductor del vehículo robado bajó por la quebrada. Los policías quedaron a mitad de camino. Este fue el momento más peligroso de un operativo que comenzó cuando Carabineros controló un taxi sospechoso en Cerro Colorado, comuna de Renca. El personal de Carabineros va a consultar la patente y verifica que ésta mantiene en cargo por el delito de robo. Momentos en los cuales, al proceder a la fiscalización del vehículo, el conductor inicia su marcha, avanzando el vehículo sobre uno de los funcionarios. Personal de la 30 Comisaría de Radio Patrullas alcanzó a disparar contra el vehículo, pero eso no lo detuvo. La persecución continuó hasta el borde del cerro.
El ladrón logró eludir el cerco policial, pero solo por unas cuantas cuadras. Dicho vehículo es interceptado en la intersección de la avenida Senador Jaime Guzmán, esquina Alberto Pepper. Roberto Carlos Mosquera Rivera, de 34 años, quedó detenido. Luego de revisar el vehículo, Carabineros avisó al dueño. Aún traumatizado, este hombre recuperó su taxi, aunque en un estado muy distinto. Yo ahora tengo que ver de qué manera lo voy a arreglar, o no sé qué camino tomar para poder volver a mi fuente de ingreso. Fuente de ingreso que soportó una persecución, un balazo e incluso una maniobra casi imposible de repetir. Y por aproximadamente 2 horas y en calidad de testigo declaró ante el fiscal del caso Soquimich el expresidente Sebastián Piñera. Esto por la investigación en torno al eventual delito de cohecho que involucra a su exministro Pablo Longueira en la tramitación de la ley del royalty. Fue una declaración voluntaria como testigo y en su domicilio. Ya había sido el turno de 2 de sus ministros. Este martes fue el expresidente Piñera quien entregó su relato al fiscal que investiga a Pablo Longueira. Durante la tramitación de la ley de royalty en el 2010, el ex senador UDI recibió un correo del ex gerente de Soquimich, Patricio Contese, con un artículo que fue incluido en el proyecto presentado y aprobado durante el gobierno del ex mandatario y que en la práctica significa que SQM no se verá expuesta a alzas de impuesto hasta el 2025. Están separadas las investigaciones. Eso corresponde a la lista básicamente de la lista del royalty. La arista que se está desarrollando en la línea de la investigación del delito de cohecho, exactamente. ¿Esa misma arista aparte del señor Longueira y otros imputados más que estén? No me voy a referir a eso. El expresidente Piñera señaló por medio de esta declaración pública que tomó contacto formal con el fiscal y que ofreció colaboración voluntaria para declarar en su residencia particular. En los últimos días declararon también como testigos los ministros Cristian Larroulet y Lawrence Goldborn. En su oportunidad, el primero de ellos dijo desconocer que la información provenía de la empresa Soquimich, ahora también involucrada en esta causa en la que se investiga a Pablo Longueira por posible cohecho. De acuerdo a un informe encargado por la compañía, se habrían pagado 730 millones de pesos a personas ligadas al ex candidato presidencial por servicios no prestados. Piense en un ceviche, aunque sea hasta ahora, un pastel de jaiba o machas a la parmesana. Bueno, todos platos típicos del mar chileno, pero para muchos compatriotas nuestros típicos de Semana Santa también, o de Viernes Santo. Miles ya cotizan los productos del mar, pese a la polémica recomendación que hizo hoy la Iglesia de evitar los pescados y mariscos por su alto precio, que ese sería el sentido definitivo de reflexión en una Semana Santa. El llamado a la austeridad no cayó nada de bien entre los comerciantes. Chiquillos, tengo reineta, salmón, corvina, conga, todo fresco por acá. ¿Qué va a ser el día viernes? Pastel de jaiba. ¿Carne no? No, por ningún motivo. ¿Cómo andan los precios? Por ahí nomás, más o menos. Pero aunque esté más caro, ellos fieles a la tradición. Nada de carnes el Viernes Santo, por respeto, por sacrificio, aunque duela el bolsillo. Casi un doble más caro que el año pasado. ¿Y por qué? Mira, es por la marejada, la marea roja que está en el sur también, entonces los mariscos están súper caros. Caro, pero rico. Vale la pena, decían los consumidores y comerciantes del Mercado Central, hasta que este mediodía habló la Iglesia. No hay ninguna obligación de comer ni pescado ni marisco. Lo que invita la Iglesia es a privarse de alimentos más costosos y en este caso pareciera que también pescado y mariscos podrían estar dentro de esa categoría. Acto seguido. Dios cuando fue al mar, ¿qué es lo que trajo? Pescado. No, que yo no estoy de acuerdo con él. Él debería preocuparse más de otras cosas que han pasado. Por ejemplo, los sacerdotes. La iglesia está libre de pecado. ¿Qué tira la primera piedra? Los comerciantes indignados con este llamado a la austeridad, al ayuno. No, que eso ya pasó ya. Pues. Nadie dice que hay que comer pescado. ¿Qué come el...? Esto es un invento de estos señores. ¿Sale caro hacer el sacrificio el viernes o no? Para el Día de Dios no es caro. Pese a la polémica recomendación, así lucía el Mercado Central, lleno de personas dispuestas a seguir con la tradición. Otros que no tanto en esta carnicería. Algunos cotizaban carne para un viernes de asado. Si hay que comer carne, se come carne. Libre albedrío con respecto a eso. Lo que uno quiere comer solamente ese día. Sí, eso va en uno nomás. La posición que tenemos en la Fundación, que más que una tradición
necesaria para el culto católico, es más solamente un tipo de directriz que ellos ponen para mantener su posición de autoridad. Lo que se invita es a renunciar a alimentos costosos y poder compartir eso con los más necesitados. Chorito, almejas, macho por acá, chiquillos. Pescado o carne, ambos o ninguno de los dos, todo indica que el menú de este viernes será variado. Según un estudio de la ANAC, hasta un 18% subieron los precios de los autos nuevos en el 2015. El dólar caro es una de las principales razones, pero no el único culpable. Más demanda de vehículos diésel, sumado a la incorporación de nuevas tecnologías, elevaron los costos. ¿Es este un buen momento para comprarse un auto nuevo? ¿Y qué le conviene más, un motor diésel o gasolina? Roberto quiere cambiar su auto y ya está decidido, quiere sí o sí una camioneta diésel. Tiene claro que la inversión es mayor, pero... Se compensa porque igual él sacaba cuenta que un estanque de 70 litros en petróleo se llena con 26.000 pesos. Entonces ya en un tanque de benzina ya 70 litros ya tenéis que tener ya 40, 50.000 pesos. Así suena muy conveniente un petrolero, pero solo si lo usa todos los días para recorrer grandes distancias y si además necesita transportar carga. Esto porque su motor tiene más fuerza. Si el uso es doméstico y con suerte es para ir de la casa al trabajo y vuelta del trabajo a la casa, ahí la opción es uno bencinero. Ya no es como antes, ya no existen muchas diferencias. El vehículo diésel y el vehículo gasolina en cuanto a ruido, comodidad, economía de combustible, en cuanto al consumo, están básicamente muy parejos. La diferencia resalta en el precio de un diésel, por lo menos un 30% más. Para que se comporte como una gasolina requiere componentes adicionales como turbo o sistema de inyección electrónico que de por sí son más costosos. Si uno compara el valor de un inyector diésel versus un inyector gasolina, hay mucha diferencia, ¿ya? Un inyector puede costar fácilmente 300.000 pesos, 400.000 pesos hacia arriba. Y un inyector de gasolina puede costar 30.000 pesos, 40.000 pesos. Según un estudio de la ANAC, los precios de los autos subieron hasta un 18% en 2015. El dólar es el principal responsable, autos que se compraron con una divisa verde sobre los 700 pesos y obviamente el costo lo termina pagando usted. Pero el alza también tiene otras causas, la alta demanda de vehículos diésel, sus prestaciones y alentados por un petróleo mucho más barato. Si vemos el caso, por ejemplo, los SUV, los vehículos deportivos, familiares, el precio que tienen hoy día es el equivalente al que tenían en el año 2010. Es decir, el mismo precio que hace 5 años atrás, pero infinitamente más equipados. Vienen más completos, vienen más equipados, la mayoría vienen top de línea, y te dan prestaciones que no te da un vehículo bencinero. Pero nosotros tenemos un Jeep que es petrolero. Si bien es cierto, la ventaja es en el precio del combustible, pero después se revierte eso en la mantención. Y sale muy caro. El doble, incluso hasta el triple puede ser. ¿Diésel o gasolina? Petrolero, más económico. Eso es muy caro, sí. Benzina, porque el petrolero tiene su falla, digamos, cuando falla muy caro su mantención. Arrepentida, pues, porque ha subido mucho la benzina. Y el diésel bajó y tuve diésel y lo vendí justo en el minuto que no debería haberlo vendido. Los vehículos petroleros valen un 30% más caro que un bencinero, pero si tuviera que escoger entre un bencinero y un petrolero de todas maneras, porque consume mucho menos. ¿Es el momento para comprar un auto nuevo? Si se fija por precio, no lo es, pero todo dependerá de sus necesidades. Y si está analizando un diésel, piénselo bien, lo dicen los expertos, y no guiarse solo por un combustible más barato. Reportajes 24. ¿Usted lo sabe? Santiago cuenta con una de las redes de galerías más amplias del mundo. Solo en el centro de nuestra capital hay 77. La vida en la capital es tan acelerada que muchos desconocen lo que ocurre en estos pasillos, que son antiguos, con una arquitectura preciosa, pero además de conectar la ciudad, hay locales emblemáticos, hay singulares personajes, oficios que parecen olvidados, pero que mantienen en sus locales. Es una tremenda experiencia. En Reportaje 24 encontramos parte de estos oficios en extinción y muchos atractivos casi históricos. Un apasionante recorrido que se quiere transformar, y con justa razón, en un circuito turístico. Pasar por donde uno siempre transitó, un encuentro precioso. Aquí hay muchas historias que se cuentan.
Siempre me acuerdo de estos paseos, cuando venía a comer algo por acá. Es algo que me hace como volver al pasado. Pese a que fueron construidas hace 150 años, tuvieron su auge en 1930, las galerías del centro de Santiago no pierden su magia y encanto. Son parte del patrimonio de la ciudad y hay un tipo de comercio que se resiste a desaparecer. Algunos locales, letreros, vitrinas se conservan intactos desde su creación. En contra de todo acá. Peluquería, música, café con piernas. Fuman todas las galerías. Pasa de todo. Son muy útiles. Corto camino. ¿Y por qué la gente las tiene que conocer? Porque la verdad es que son uno de los atributos fundamentales que Santiago tiene para ofrecerle a todos los santiaguinos y a los visitantes. Nuestro recorrido por las galerías de Santiago parte en el kilómetro 0. Genaro Cuadros, arquitecto de la Universidad Diego Portales, será nuestro guía. Él en los últimos 3 años ha estudiado el comportamiento de estos pasajes, el valor histórico y sus personajes. Las primeras galerías de Santiago son las que nacen a partir de los portales que están alrededor de la Plaza de Armas, y la verdad es que estas son el portal Fernández Concha y el portal Bulnes, que es donde antiguamente estaban las carteras, el portal de las carteras, y que ahora se ha despejado para poder hacer ahí un paseo mucho más expedito. El portal Bulnes está protegido como monumento nacional y también tiene la categoría de conservación histórica. Aquí vivió el presidente Jorge Alessandri. Actualmente se usa como paseo peatonal y alberga pequeños locales, zapaterías, ropa, paqueterías. Todo esto el mundo lo usa, está abierto permanentemente y la gente lo agradece por 2 razones bien importantes. ¿Por el clima o no? Por el clima, por la sombra en verano y por la cobertura en invierno para las lluvias. El máximo flujo de visitantes de la galería se da a la hora de almuerzo, entre el mediodía y las 2:30 de la tarde. Razón por la cual tú vas a encontrar en la red de galería la mayoría de las picadas de comida más famosas del centro. Como el que está allá al frente, ¿o no? Como las que están acá al frente, precisamente los completos en el otro portal. En sus inicios, el portal Fernández Concha alojaba restaurantes de gran calidad con influencia francesa, pero con el paso de los años fueron haciéndose cada vez más populares. Es así como hoy vemos sándwiches gigantes completos y pizzas. Acá siempre han habido restaurantes, hay de los restaurantes más clásicos de Santiago, y han ido mutando con el tiempo y se ha ido transformando en este portal de los completos, que es singular, que resulta muy singular para los visitantes, pero que además de singular tiene que poder ofrecer las condiciones mínimas para dar un buen servicio. ¿De que tengo memoria que existe esto? Pase por acá, hay buenas promociones, la atendemos, pase adelante. Como un carro completo rápido, express, así, comer y... ¿Y el maestro cuánto se demora? 1 segundo, 2 segundos, fíjese. 2 segundos. Fíjese, mire, fíjese, cuando esté apurado así. ¿Ya? Que es el rápido, ¿no? ¿Y la gente como que se enoja si uno no le da las cosas rápidas? Claro, estar acostumbrada a la rapidez. Completo la vida, pasáis un entre medio del movimiento. Ahora con esto me va a demorar un poquito más, pero finalmente no más de 10-15 minutos se toma la vida, se come y sigue uno haciendo los trámites, las cosas que tiene que hacer. ¿Italiano? Un completo típicamente chileno, porque en otra parte del mundo uno no encuentra este completo como con palta. Claro, efectivamente. Nosotros en general los sándwiches los comemos de manera bastante más enjundiosa que en otras latitudes, y es una característica, a la gente le llama la atención, le parece entretenido y sabroso. Dejamos los completos para seguir recorriendo este laberinto urbano de 5,8 kilómetros de extensión, que todos los días recibe la visita de más de 12.000 personas. Continuamos por el pasaje Mate. Bueno, y al entrar acá uno se encuentra con estos negocios de antaño, ¿no? Hay de todo, tú vas a encontrar negocios históricos, ¿ya? Que hacen parte del patrimonio comercial del centro de Santiago, filatelia, cuchillería española, chocolate, sastrerías, etcétera, relojerías, en fin, que son muy antiguas, y negocios emergentes que van mutando con bastante y se van rotando con bastante frecuencia. En el centro de Santiago hay 77 galerías, muchas están relacionadas entre sí y conectan alrededor de 40 manzanas. Encuentras de todo, encuentras cosas antiguas, encuentras cafés que son muy cómodos, sándwich al paso también, y bueno, las antiguas tiendas que son las antiguas reparadoras, las maleterías,
que ya no las encuentras en las grandes tiendas. Ahora estoy vitrineando y a la vez comprando. No, me encanta todo. Este paseo y este eje de las Galerías Mate, que se conecta con Galería España y Edwards, es uno de los recorridos oriente-poniente de mayor volumen de flujo de peatones de toda la red de galerías, junto con probablemente los que están hacia la Alameda, que están en torno al circuito de la Estación Universidad de Chile. En cada uno de estos rincones hay parte de la historia de la ciudad. En Huérfanos con San Antonio está la Galería Juan Esteban Montero, conocida por la gente como Huelén. Al entrar nos encontramos con este mosaico del artista Nemesio Antunes. Arriba, donde antiguamente había un cine, está este mural con claras influencias de la cerámica negra de Quinchamalí. Acá existía un cine, el Huelén. Así que los fines de semana, desde ese punto hacia afuera, las colas eran interminables, de niños con papás. Yo vengo acá específicamente a comprar música. Aquí compro hace muchos años. Punto Musical es uno de los pocos negocios de música que sobreviven en Santiago. Aquí todavía es posible encontrar cassette, vinilos y CD. Este local es más exclusivo de clásico, pero se vende de toda música. Música moderna, antigua, de los años 20, 30. Recorriendo esta misma galería encontramos un videoclub donde se arriendan estrenos, películas antiguas y series desde los 500 pesos. Algunas películas uno no puede ver, arrendarlas antes y después vienen al cine, entonces es como igual increíble. Vengo cuando pueda, o sea, en la semana, veo una película, si me agrada, la recomiendo. Y es muy agradable venir acá porque uno puede encontrar cualquier tipo de película que guste, de acción, que son de suspenso, las que son comedia. Avanzamos por Huérfanos y ahí está una de las galerías más emblemáticas de la ciudad, la Imperio. Una parte importante de ella se encuentra en remodelación porque levantan un centro comercial. Un lugar repleto de historias, leyendas y anécdotas se ubica precisamente donde antes estaba la casa de la Quintrala. Era la hacienda de la Quintrala y por eso se cuentan tantas historias que, bueno, yo digo los nerviosos, creen muchas cosas, ruido, al menos yo nunca he sentido nada que uno pudiera llamar la atención. Volvemos hacia el poniente para recorrer una de las galerías más clásicas del centro. La Galería Edwards se mantiene casi intacta desde 1940. La mayoría de los locales conserva sus vitrinas y varios letreros mantienen su tipología original. Es una de las galerías más hermosas y una de las esquinas probablemente más bonitas de Santiago. Acá estaba el Café Santos antes, que era un centro de reunión muy importante hasta la década del 70, ¿ya? Y que probablemente, porque esto ha ido tomando fuerza con el tiempo, van a volver también los cafés, los restaurantes y otro tipo de actividades comerciales más dinámicas aún a reactivar de alguna manera la red de galerías que actualmente existe. Café Santos se fue hace más o menos unos 12, 14 años más o menos. Estaba aquí, un lugar tradicional donde venía la familia chilena a tomar once, más que nada. Y se acabó porque el arriendo era muy caro. ¿Y cómo era el Café Santos? Era inmenso. Su infraestructura bonita. Aquí terminó todo. Aquí estaba, ¿o no? No, ahí estaba, pero aquí estaba la bodega. Ya. Y ahí dejaron todos los materiales, los sobrantes. Después aquí estuvo un autoservicio de comida, un teletrack de hípica y lo último que fue que arrendó Falabella. Algunos de ellos nacieron junto con las galerías y están en estas galerías de Edwards desde entonces. Mira, acá relojes antiguos. Relojes antiguos con el mismo sistema de vitrinas originales y tú puedes ver acá, por ejemplo, al otro costado el contraste de la modernidad, pero que respeta de alguna manera el rasgo del vano y que permite con bastante elegancia poder lucir algunas de las cualidades que tenían estos locales comerciales, que son locales comerciales que tienen dos niveles. Los asiduos visitantes de las galerías saben que aquí se encuentran con esta máquina limpiadora de zapatos,
un servicio totalmente gratis. Hace años que está esto. Ilustrarse los zapatos, sí, empieza la presencia de uno. ¿Y siempre pasa por aquí? Cuando paso, me lustro. Bueno, y este es uno de los negocios más históricos del centro, por todos conocido, porque es uno de los pocos locales para coleccionar estampillas y monedas. Y la locataria de este negocio, que además lo ha mantenido y que está acá desde la década del 60, lo ha mantenido hasta el día de hoy, y de hecho es un gran aporte porque recuerda cómo era el funcionamiento real de estas galerías en el momento de su apogeo. Tú puedes pasar en la Alameda y llegar aquí a la Plaza de Armas por las galerías. Todas tienen algo distinto. Es como una cajita de Alibaba, así, que tú encuentras, entras y encuentras, porque si recorres montones vas a encontrar siempre algo bonito. Todas tienen su historia. ¿Y esta es su favorita, o no? Esta es mi favorita. En el subsuelo de esta galería encontramos una de las peluquerías más antiguas del centro. Es de los hermanos Ibarra. Tenemos clientes fieles y de años ya. ¿Cuánto lleva usted acá? Aquí llevo 42. ¿Y no ha cambiado nada acá? O sea, hacen los mismos sillones. Tratamos de mantener lo mismo ahí nomás. Estamos en el subsuelo de la galería, es decir, este es un piso inferior, en el -1, de la Galería Edwards. Y también las galerías tienen estas dos dimensiones, que algunas tienen subsuelo y otras tienen un segundo nivel, que esa es otra combinación que también tienen las galerías del centro de Santiago y que hace que sean mucho más, exactamente, los entrepisos, que hace que sea muy interesante el punto de vista de la actividad comercial y del potencial que tiene. Todas las capitales del mundo tienen ese centro siglo, ese centro antiguo, y tienen lo que tú hablabas, historia. La que acá, claro, la historia no se valora siempre. No se valora y no la contamos como debiéramos contarla. Ya conocimos algo de nuestras galerías, lugares llenos de mística, encanto y gran valor patrimonial. Un recorrido que cada cierto tiempo va cambiando y que no deja de sorprender. Gran reportaje, ¿no? Qué manera de disfrutar con las galerías. Ojalá que siempre sea un patrimonio que se proteja, que se cuide, que se preserve. Me interpreta 100% el reportaje porque ahí hay historia, hay arquitectura, hay patrimonio. Y es entretenido. Muy entretenido. Panorama increíble. Así es, pero nos vamos a separar un minuto, un átimo, porque ya viene Pietro Carcuro. Una pausa y volvemos. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Chile tiene virtualmente listo el equipo para jugar contra Argentina en la quinta fecha clasificatoria. La única duda está en estos nombres: Pinilla, Orellana o Bocellur. De los tres, dos van a entrar a la cancha. Hoy habló el capitán Claudio Bravo, y cuando le preguntan por el tema de los premios pactados para el Mundial de Rusia, Bravo contesta con críticas hacia la federación, porque toda la plata que genera el fútbol chileno y fundamentalmente la selección nacional no se sabe dónde está. Criticó, por ejemplo, el recinto de la prensa, criticó Juan Pinto Durán, es decir, Bravo, un portero que va al ataque. Desde las 8:30 de la mañana comenzó el movimiento en Pinto Durán. Este es el ingreso de Arturo Vidal, que disfrutó su tarde libre en el club hípico. Con mucha tristeza por no poder jugar el jueves, pero le tengo mucha confianza al equipo y esperamos tener los 6 puntos. Tanto Arturo como Gary llegaron temprano, lo mismo que Alexis Sánchez. Saben que la cosa se venía dura con el nuevo preparador físico Alejandro Richino. Vení, suave, Alexis solo miraba. Él es el profe Richino, el encargado de colocar a punto físicamente a la Roja, y explica cada uno de sus trabajos. Es muy histriónico, capaz de su trabajo. El domo de prensa se estrenaba este año. Los primeros en hablar fueron Claudio Bravo y Fabián Orellana. Lo que más preocupa es el poco tiempo de trabajo. Es complejo estar en
en el lado del técnico, viendo toda la información que tiene que tener, viendo la planificación también y escaso el tiempo, hay muy poco tiempo de preparación. Será poco el tiempo, pero la idea se mantendrá, o eso quieren los jugadores por lo menos. La característica de este equipo siempre ha sido el ataque y yo creo que eso no se va a perder. No sé, nosotros somos una selección siempre de asumir riesgo en el sentido de nivel de juego, a nivel de ver cómo afrontamos los partidos. Pizzi ya comienza a delinear la oncena que sería con Bravo en el arco, Isla, Medel, Jara y Mena en defensa, Díaz y Silva en contención, Fernández para crear, Sánchez por la derecha y Bosayur u Orellana por la izquierda, y en el centro del ataque aparecería Pinilla. De cambiar la forma o de cambiar muchas cosas, difícilmente porque el tiempo no te lo permite. Arturo Salá, nuevamente de visita en Juan Pinto Durán, le fue a presentar al plantel al resto de su directorio. El tema premios sigue siendo prioridad, aunque aún no se toque en profundidad. Yo creo que nosotros estamos con la mejor de las disposiciones, pero claro, te pilla en un momento que en 2 días tienes un partido súper importante, luego en unos días más nos vamos a Venezuela, donde tenemos otro partido también importante de cara a nuestras pretensiones que ir a un mundial. La nueva dirigencia de la NFP se fue de Pinto Durán con algunas tareas que el capitán, algo molesto por las filtraciones sobre el monto de sus premios, adelantó. Incluso dice que la federación recibe mucho dinero que no se ve en ningún lado. Está reflejado en esto, en no tener una instalación adecuada para que ustedes estén cómodos, no tener nosotros unas instalaciones adecuadas como para poder entrenar, que el fútbol joven no crezca porque los dineros que genera la federación son muchísimos. Gran parte del plantel se sigue quejando por las instalaciones de Pinto Durán. En esta ocasión fue el estado de las canchas. Durante todo el día se vieron varias máquinas tratando de solucionar los inconvenientes. El plan Argentina en marcha, igual que la ilusión de todo un país que quiere ver por tercera vez consecutiva a su selección en un mundial. Y hoy fue presentado el uniforme y la nueva camiseta de la selección chilena que va a ser utilizada en la Copa América Centenario, esta Copa América Extra que se juega en junio en Estados Unidos. La novedad es que los pantalones van a ser de color rojo, igual que la camiseta. Es un uniforme, reitero, solamente a utilizar por el momento de la Copa América. Participaron figuras como Alexis, Gary Medel, Arturo Vidal, en el lanzamiento, Ángelo Enríquez también, de la nueva indumentaria de la selección chilena. Escuchemos a los protagonistas. Tenía muchas ganas de venir aquí a compartir con ellos, de nuevo entrenador. Es difícil empezar de nuevo con un gran rival que jugamos la final de la Copa América. La selección argentina obviamente es muy fuerte, pero debemos hacernos respetar acá en casa. Nosotros estamos muy unidos, muy juntos y somos un gran plantel, así que hay que esperar el partido y tratar de hacer la mejor forma para ganar los 3 puntos. Es imponente el color, creo que nos merecemos un color así por lo bien que estamos haciendo y porque tenemos que representar bien a nuestro país. ¿Por qué no está molestando, Karen? Que lo practicó 1 hora lo que iba a decir. Lo comí. Esperemos que el buen humor siga después del partido con Argentina. Durante 30 horas va a estar el equipo trasandino acá en nuestro país. Llega mañana por la tarde y se va por la noche del jueves, después de cenar tras el partido. ¿Qué es lo más importante? Que reaparece Lionel Messi. Por primera vez juega en estas clasificatorias el mejor jugador del mundo. Con 3 bajas, solo un reemplazante y 3 jugadores más en duda, Gerardo el Tata Martino alista el choque de este jueves ante La Roja. Va a ser un partido duro, Chile es una buena selección. Así lo dijo la Betsi en la presentación de la nueva camiseta albiceleste que justamente estrenará ante la selección chilena, escuadra que es una incógnita para los trasandinos debido a la salida de Sampaoli y la llegada de Juan Antonio Pizzi. Si va a seguir manteniendo la misma estructura, la misma forma, la misma manera, porque también las bajas que tienen quizás condicionen un poco su planteo.
El que sí sonríe en Ezeiza es Messi. El argentino debutará en eliminatorias después de perderse las 4 primeras fechas por lesión. Leo es un gran jugador y lo tenemos más que claro y asumido. Creo que pasa más por ver qué es lo que hagamos nosotros. No sabes por dónde te va a salir. Es un muy buen jugador, pero no sé, yo por mí confío en mi defensa. Otro de los encuentros atractivos de la quinta fecha será el choque entre Brasil y Uruguay, que estará marcado por el regreso de Luis Suárez a la celeste tras casi 2 años de suspensión por su mordisco en el Mundial. Tenemos que enfrentar con coraje y calidad. Nuestra selección tiene calidad y no puede entrar en provocaciones. Tengo bastante claro qué es lo que intenta Brasil. Ecuador, en tanto, recibirá a los guaraníes en el Atahualpa de Quito, buscando mantener su invicto y primer lugar de las eliminatorias ante la selección dirigida por Ramón Díaz. Para clasificar, lo más importante es conseguir puntos. Nosotros tenemos un combo importante ahora con Ecuador y Brasil y queremos sacar puntos. La Vinotinto, rival de Chile el 29 de marzo, visitará a Perú en Lima. Ambas escuadras cierran la tabla de posiciones, por lo que buscarán un respiro en esta jornada de selecciones. Nosotros llegamos en muy buen momento, todos creo, y eso nos va a ayudar para sacar un buen resultado. Colombia es otra de las escuadras al debe en estas eliminatorias, por lo que su visita a La Paz será vital para reactivar sus chances camino al Mundial. Así se mueve el panorama sudamericano rumbo a Rusia 2018. Durante el fin de semana solo habrá un par de partidos de la liga nuestra, del campeonato local, porque hay un break por las clasificatorias. Colo-Colo pretende recuperar el terreno perdido con una derrota y un empate en los 2 últimos juegos. Dentro de los 3 refuerzos colocolinos, el colombiano Javier Reina es el que más está dentro del ámbito de la crítica. Él dice que requiere de un tiempo para adaptarse. El colombiano se defiende en un cara a cara con Felipe Rosas. Javier Reina arribó a Chile a comienzos de año como el nuevo 10 de Colo-Colo. Pasaron casi 3 meses y ya disputó su primer superclásico, el mismo que fue calificado como uno de los más aburridos de la historia reciente. Un partido donde jugó 82 minutos, el lapso más largo desde que está en el Cacique. Asegura que fue un partido cerrado, en el que no pudieron ganar. ¿Por qué? Nos faltó un poco más de atrevimiento, un poco más de decisión en el último cuarto de cancha, de querer de pronto hacer algo diferente. Como te digo, era un partido cerrado, quizás de pronto buscar un remate fuera del área, buscar otras opciones, ya que en lo colectivo no se estaba dando muy bien. El empate los mantiene como líderes del Clausura, pero con un solo punto de ventaja. Por lo mismo, la idea del plantel es aprovechar los 10 días de receso para recuperar a los lesionados, con el objetivo de no volver a tropezar ni en el torneo ni en la Libertadores. Ya se dio, no podemos devolver el tiempo y hay que seguir haciendo nuestro trabajo, seguir pensando en nuestro objetivo, que ha sido el mismo desde que empezamos, y simplemente seguir sumando y seguir en la pelea. Le ha costado convencer a Sierra para ganarse la titularidad, pero igual ha jugado. Suma 570 minutos en 12 partidos disputados, pero de momento no registra goles ni asistencias. Una situación que no ha pasado inadvertida para la exigente hinchada alba, que lo ha criticado en las tribunas y en las redes sociales. Al mal comentario, sin cuidado para mí, y bueno, por ahí de pronto algunos que se expresan con respeto y te dan un buen consejo, como te digo, una crítica constructiva, de pronto eso se analiza más y se puede tener en cuenta. El colombiano enfrenta los cuestionamientos sin temor, reconoce que no ha mostrado todo su potencial y por lo mismo le envía este mensaje al pueblo colocolino. Yo sé que como te decía ahora, es difícil pedir esa paciencia,
por ahí de pronto tienden a comparar de pronto con el último jugador que pasó a vestir la camiseta 10, pero lo único que yo digo es a ese jugador que vistió la última vez la camiseta 10 de Colo-Colo, tuvieron 3 años para evaluarlo, ¿entendés? Tuviste 3 años para evaluar a un jugador, para esperar su crecimiento, para esperar qué o no podía dar, y por ahí de pronto me querés evaluar a mí en 2 meses y medio, entonces es injusto un poco, ¿entendés? Así se defiende de quienes lo han comparado con Emiliano Vecchio y no duda en que se ganará en cancha el respeto de la hinchada. Me he ido soltando, me he ido sintiendo mucho mejor y sé que a medida que vayan pasando los partidos nos vamos a sentir bien y vamos a llegar a un gran nivel. Es la promesa del cafetalero, quien espera con ansias triunfar en Colo-Colo y además sueña con volver a vestir la camiseta de su selección. Los 2 objetivos del cuestionado enganche del cacique, quien confía en revertir su imagen a punta de fútbol y nada más. En el cierre de este bloque deportivo, nuestro afecto y nuestras condolencias para Sebastián Rosenthal y su familia ante el trágico fallecimiento de su padre, Lázaro Rosenthal, un amigo entrañable y fundamentalmente un gran ser humano. Compartimos el dolor con la familia de Seba. Sí, Mónica, así es. Díaz, buenas noches. Compartimos eso. Muchas gracias. Con Sebastián, Pedro. Y con su hermano Felipe. Así es. Muy buenas noches, Pedro. Nosotros nos separamos un momento, vamos a hacer una pausa y volvemos con más noticias, aquí en 24 horas atrás. Y esta es una noticia que nos entristece, especialmente a quienes trabajamos en el mundo audiovisual. Junto a Silvio Cayosi fue uno de los primeros realizadores que exportó la industria del cine chileno tras la dictadura. A los 58 años, el director de La Frontera, Ricardo Larraín, falleció producto de un cáncer linfático, una enfermedad que lo mantuvo batallando por casi una década. Tenía 34 años cuando esta película, el primer largometraje en su carrera, marcó un precedente en la historia del cine chileno. Por primera vez, una cinta nacional ganaba el Goya a la mejor película extranjera de habla hispana. La Frontera, la historia de un relegado político que llegó a los cines en plena transición a la democracia. Nosotros teníamos conciencia que se estaba terminando la época de Pinochet y que venía algo distinto. No por eso era un periodo menos peligroso. Anoche me estuvo usted espiando. No, espiando, no. Fue una coincidencia lamentable. Para mí fue un antes y un después, pero por un montón de cosas personales también, porque mientras pasaba esto y nos daban todos los premios y todo, curiosamente mi mamá se moría de cáncer también. Una enfermedad que casi 2 décadas después golpeó a Ricardo Larraín. Tras batallar por 9 años contra un cáncer linfático, el cineasta chileno falleció este lunes. Siempre estuvo activo, siempre estuvo entre las quimios y los proyectos, pero fue lindo también porque cuando decidió morirse se murió rápido. Una enfermedad que iba y venía, que tenía mejoras, pero que al tiempo lo hacía recaer. La mañana de este lunes tuvo su última crisis. Tras ser tratado con morfina, a las 20 horas se despidió consciente hasta el final. Ese grado de conciencia le permitió darse cuenta que eran los últimos minutos que le quedaban y pasó el día con su familia y su yerno y organizó todo. Dirigió la última escena de su vida. Además del Goya, La Frontera consiguió el Oso de Plata en el Festival de Cine de Berlín, el comienzo de una carrera que lo tuvo en televisión, en publicidad, además de películas como El Entusiasmo. Su último gran proyecto era sobre O'Higgins. Fue una lucha impresionante, también es un tremendo ejemplo de ganas de amor a la vida. Lo más importante es que se murió enseñándonos a morir. Sí. Y eso es un regalo que guardamos las 4. Y por eso estamos tranquilas en realidad. Una noticia que fue replicada en varios portales internacionales. Este miércoles al mediodía se realizará una misa en la iglesia Santo Toribio en Las Condes para luego despedirlo en el cementerio Parque del Recuerdo.
Y atención los alumnos de educación superior, porque el Mineduc anunció este lunes que el plazo del proceso para postular a becas y créditos se amplió hasta el próximo 24 de marzo a las 14 horas. ¿Para quién es esta convocatoria? ¿Qué se debe hacer? Bueno, en 24horas.cl tenemos todos los detalles. Todos los detalles ahí en 24horas.cl y nosotros vamos a una breve pausa y volvemos con más noticias. No se vayan. Este martes, el exministro del Trabajo y actual diputado del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, asumió la presidencia de la Cámara Baja. En votación secreta, Andrade fue ratificado en este cargo que antes ocupó el diputado PPD Marco Antonio Núñez. El nuevo presidente de la Cámara será acompañado por el diputado radical Marcos Espinosa y por el demócrata cristiano Gabriel Silver en la primera y segunda vicepresidencia. Al momento de asumir, Andrade enfatizó en que se debe reivindicar la política, sobre todo después de los cuestionados casos de financiamiento de las campañas, así como también reconocer los errores que se han cometido y terminar con los privilegios. La nueva mesa de la corporación estará en el cargo hasta marzo de 2017. Y el siguiente es un video sobre un pequeño que ha llamado la atención en las redes sociales por la adorable pesca que realiza. Mire, ponga atención a las imágenes. Sin que nadie lo pensara, este niño se hace el mejor esfuerzo con una caña de pescar de juguete, pero logró agarrar un pez verdadero. Keep reeling it. Good boy. Oh my gosh. Look at it jumping. Está tan contento, ¿no? Ese niño no va a dejar de ser pescador toda su vida, ya tiene hobby ese niño ya. Seguro. Bueno, el asombro de todos los presentes se convirtió en viral con más de 9 millones de reproducciones en Facebook. La historia completa obviamente está en 24horas.cl. Es realmente entrañable el momento. A ver cómo termina. Back up, Es un chico. Tiene 2 años ese niño. A ver. ¿Para Semana Santa? ¿Para comérselo? No me castiga. Mira, mira, mira cómo posa ahí con su pescadito. Tiene que devolverlo. Sí, eso sí hay que devolverlo. Pesca deportiva. Yo creo que no se atreve mucho a tomarlo, ¿eh? Feliz con su captura. Nosotros nos despedimos porque viene Moisés y luego Viral. Sí, un capítulo muy, muy interesante sobre pornografía infantil en la red. Bueno, con esto nos despedimos, agradecemos su atención, los dejamos invitados para que sigan atentos a la pantalla de TVN. Muy buenas noches y gracias por venir. Buenas noches.